mañana en Palacio Nacional fuimos testigos en primera fila de cómo ocurre la información en tiempo real y las tomas de decisiones ante noticias poco esperadas y de hecho desagradables. Pudimos ver cómo Omar García Harfuch empezaba a observar su dispositivo, su celular, para enterarse del asesinato, de la ejecución de dos personas sumamente cercanas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Clara Brugada. Tan fue así que empezaron los periodistas que cubren justamente esta conferencia desde muy temprano, empezaron a ver primero las reacciones de Omar García Harfuch cuando empezaba a observar mensajes en su teléfono. Y de su teléfono se movía el enfoque a Paulina Silva, la encargada de comunicación social de la presidenta Claudia Sheinbaum, quizás de las colaboradoras más cercanas, que es encargada de darle información y de darle agilidad y movimiento a la conferencia. El intercambio era primero entre estos dos miembros del gabinete que también ya habían coexistido con la presidenta Claudia Sheinbaum cuando ella fue jefa de gobierno. Y evidentemente la noticia pegaba en el corazón mismo de los tres funcionarios. Hablo de la presidenta de la República, hablo de la encargada de comunicación social de Paulina Silva, hablo de Omar García Harfuch, quien fuera el secretario de Seguridad Pública que le dio la vuelta a los números de la violencia en la Ciudad de México. Y tenían que enterarse que mientras hablaba la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que también fue funcionaria en la Ciudad de México, por cierto, mientras ella hablaba, se estaban enterando de que en la calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez, habían sido ejecutados y emboscados quizás en un Audi, Jimena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y un asesor, José Muñoz. Los dos viajaban en este automóvil, fueron víctimas de una agresión directa y ahí la presidenta tuvo, después de este intercambio que duró más o menos 35 minutos y que llevó incluso a decir a la presidenta, sí, algo está pasando, más adelante les informo, y así fue como llegó a la conferencia en Palacio Nacional esta terrible noticia, porque hacía mucho tiempo que no veíamos la ejecución de un funcionario en un alto nivel de gobierno de la Ciudad de México, a sangre fría, con un golpe directo, y ahí lo tenía que explicar la propia presidenta Sheinbaum. Teníamos información, pero fue ya confirmada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México. Desde el primer momento Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría, por supuesto de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. Con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta, los agresores. No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia. Desde el Gobierno de la Ciudad de México
enviamos condolencias a sus familiares. Desde el Gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Y nuestro apoyo incondicional a la jefa de gobierno y, por supuesto, nuestra solidaridad de apoyo a los familiares de estas dos personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos, nuestra solidaridad a sus familias, a Clara, y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del Gobierno de México. Los detalles empezaban a fluir porque además de la nota informativa de la Ciudad de México, ahí se dio el compromiso de la presidenta de llegar al fondo de esta circunstancia, que era evidente cuando uno empieza a ver el lenguaje corporal de Claudia Sheinbaum. Como les digo yo, fuimos testigos en primera fila de, pues sí, de cómo los propios funcionarios que nos gobiernan, las figuras estelares en el gabinete de la presidenta o la presidenta misma, son personas como todos nosotros. Recibe una noticia que se ve que en lo personal le impacta. Y les decía yo, es que miren el lenguaje corporal, observen cómo se toma del atril cuando está dando esta información, cómo toma aire, se da su tiempo para empezar a procesar la muerte o la ejecución de personas que ella conocía directamente, que además hacia el final del mensaje hace un reconocimiento y que dice que son cercanos a su movimiento. Esto desencajó a la presidenta, desencajó evidentemente también al secretario de Seguridad Pública, porque él es quien dejó los parámetros de cómo tenía que funcionar en términos de seguridad la capital de nuestro país. Y fue un golpe que todos pudimos observar en tiempos reales. La presidenta además tuvo que ser la que entregara mayores detalles, confirmaba que habían sido un ataque directo, confirmó que había sido una motocicleta a la que se le está dando seguimiento y se le dará seguimiento en las cámaras de seguridad de la Ciudad de México, que cuenta pues con un C4, como le llaman, como como ninguna ciudad en nuestro país, para dar con los ejecutores, que además informó iban en una motocicleta. Eran dos personas encargadas de esta agresión directa y prometió, no va a haber impunidad. Las dos personas que iban en este automóvil, que luego empezamos a ver, les digo, todo fue en tiempo real, nada más tenías que mudarte del YouTube de ver a la presidenta Sheinbaum a la red social de X para ver cómo empezaba a subir la información, a subirse los videos de lo que estaba pasando en Calzada de Tlalpan, a ver la imagen de una persona dentro de ese auto, ya cubierto con una suerte de sábana, de manta, color, si bien estoy, azul. También pudimos ver a una persona en la acera. En fin, te empezabas a enterar en tiempo real que este crimen, que evidentemente la Ciudad de México no es la excepción de ello. Hace poquillo tuvimos, recuerden, en Viaducto, en una de estas entradas, una ejecución. Pero bueno, este crimen que siempre te hacen pensar en el crimen organizado que está presente en nuestra ciudad, pero que de alguna manera pues ha sido como expulsado, contenido. No tenemos esta tasa de homicidios que nos haga sentir como por ejemplo, en ciudades como Celaya o León, en Guanajuato, pero el ingrediente político, la cercanía con la jefa de gobierno, es lo que a todo mundo dejó en desequilibrio. Y le volvieron a preguntar a nuestra presidenta, a Claudia Sheinbaum,
pues, ¿qué más podía hablar de ello? Y decía, es que hay que ser cautos, claro, hay que ser cautos, hay que ver la investigación, pero todo esto pasando en tiempo real. Parece que hay que ser muy responsables. Hay que hacer la investigación y a partir de la investigación se irá dando información. Por supuesto que es un hecho lamentable y vamos a darle todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. En este caso, nuestra solidaridad a las familias y la investigación que tenga que venir con todo el apoyo que requiera. Vimos videos de muchos de los periodistas que son la fuente en esta conferencia y les digo yo que es como una suerte de radiografía del poder, observar quién comunica con quién, incluso puedes saber cómo van las jerarquías. Omar García Harfuch desencajando el rostro y es el primero que recibe un mensaje, está sentado, va recibiendo, empieza a voltear hacia Paulina Silva porque sabe que es la única forma que va a poder dirigirse directamente con la presidenta de la República o que mirará también su propio celular la presidenta si recibe una comunicación de Paulina, que es la encargada de todo lo que sucede en esa conferencia, es decir, conecta a la presidenta con lo que ocurre en ese momento en la conferencia, pero también con lo que está ocurriendo fuera de la conferencia. Entonces, por eso la presidenta siempre está como preparada. Si, por ejemplo, de pronto el tipo de cambio se va a un lugar o si reportan tal cosa, ella está conectada con el exterior, aunque esté con todos sus sentidos en la conferencia. Entonces, primero es Harfuch y Paulina Silva. Luego ya parece que hay un siga y tenemos los videos donde se ve que se acerca el secretario de Seguridad Pública con la presidenta de la República y empiezan a discutir el punto, el rostro de incredulidad de la presidenta, pero también el estilo, yo diría que hasta firme, no pierde la compostura, mantiene, pues sí, mantiene justamente el cuerpo erguido, la discreción. Luego vemos a Omar García Harfuch hacer como que una suerte de llamada telefónica para luego incluso irse ya tras bambalinas, es decir, tras la gran mampara que le hace de fondo de la conferencia. También vimos al secretario intercambiar comunicación o comentarios con un par de la Sedena. Es decir, estamos viendo lo que pasa en tiempo real. Comenzó mientras hablaba Rosa Isela Rodríguez y luego terminó cuando ya teníamos a uno de los miembros del ejército en el podio, hasta que finalmente la presidenta se dirige. Incluso, y ya les digo, en un papel mucho menos protagónico, les digo por eso, que poder haber observado esto en tiempo real nos deja entrever cómo son los, como dicen cursimente, los entretelones del poder en ese gabinete que parece que está muy bien integrado, pero también que parece que tiene un orden de autoridades muy bien estructurado. El juego y la comunicación directa de Omar García Harfuch con la presidenta. El activismo de la encargada de comunicación. Cómo es Harfuch quien se dirige justamente a un mando militar y cómo casi al final de la ecuación, casi que nada más como invitada de honor, como fue invitada de honor para ir al Vaticano, en un papel, pues sí, menor de Rosa Isela Rodríguez. Y un fiscal, Gertz Manero, pues muy serio en la mañanera, nadie comunica con él en su planeta y ellos en el otro. Esto porque por la autonomía de la fiscalía, porque finalmente el fiscal es el invitado de una semana, hay coordinación, pero no hay
en subordinación, por decirlo así, o porque tendrá que ser la autoridad capitalina y evidentemente al ver que está involucrado el gobierno federal, lo que indague el propio gobierno federal, quienes van a llevar esta denuncia finalmente a Gertz Manero, que parece estar en otra película, que tampoco pierde la compostura, que uno se pregunta, ¿está escuchando, está sintiendo lo que está pasando en su entorno? Se mantiene simplemente como que le espía un poquito a Rosa Isela, sabe que algo está pasando, pero ¿sabías qué? Ese no es mi boleto. Y así seguía la información en esta mañanera que nos dejó ver cómo opera el gabinete de seguridad, pero en tiempo real y en código rojo, por llamarlo de alguna forma, ante una emergencia, ante una circunstancia que obviamente desencaja. Estábamos en un martes de seguridad. La presidenta había comenzado la conferencia diciendo vamos a tener los datos, pero no vamos a hacer cortes quincenales. Generalmente estos martes se han convertido en una suerte de convalidar los resultados que presume mucho este gobierno en seguridad, porque ha sido lo que nos ha ayudado a tener una buena relación con los Estados Unidos y lo que le ha permitido a la presidenta marcar su estilo propio, porque quizás la forma de encarar el tema ha sido muy distinta a la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque ella nunca ha acusado una ruptura. Pero bueno, no lo dice, tiene razón, son parte de un mismo movimiento, pero es evidente, y todo mundo, no necesitas ni ser un analista genio, sabemos que es un antes y un después en términos de seguridad. Y por eso esos minutos que nos ofreció la conferencia nos dejaron ver de manera rayos X cómo opera ese gabinete. ¿Quién cuenta? ¿Quién no cuenta? Y a quién ni lo toman en cuenta. Y para cerrar, entonces, como mensaje principal, pudimos ver las entrañas del poder. Segundo punto, la Ciudad de México es escenario, pues, de una ejecución que involucra al poder. ¿Por qué? Porque Jimena Guzmán es la secretaria particular de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Y porque también estaba en ese auto, en ese Audi, José, asesor del mismo gobierno. 3, cae como balde de agua fría porque se estaba justamente en un martes de seguridad, aunque ya no sé si es martes o jueves, lo cambian a cada rato, pero bueno, se estaba en uno de estos días de resultados de seguridad, donde generalmente se ha levantado el cuello la presidenta Sheinbaum, pero recibieron la bofetada de una ejecución al estilo, desgraciadamente, del crimen organizado y penetrando en una ciudad que ellos habían dejado completamente escudada. ¿No recuerdan cómo decían la Ciudad de México, el efecto cucaracha? Ese era el gran logro de la presidenta. Entonces, resultados de hoy, bofetón. Resultados del gran logro, pues también es una suerte de bofetón. Y como último punto, lo que pasa en la capital del país sigue pasando en Palacio Nacional. Sí, el eje de gobierno está en Clara Brugada, pero el control pareciera sigue en Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch y casi que los mismos funcionarios que durante 6 años hicieron de la Ciudad de México esta capital tan de moda en el mundo, donde todo mundo quiere vivir, donde todo mundo quiere convivir y estar, pero donde todo mundo hoy voltea y ve y dice, ¿pero qué no estaba con todo en temas de seguridad?